Bueno, continuamos entonces con el programa previsto para este segundo módulo y vamos a continuar entonces con los distintos procedimientos de selección que están establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley 13.981 y de su decreto reglamentario. Yo para eso les voy a compartir ahora una breve presentación para que puedan ir siguiendo la explicación. Muy bien. Como les mencionaba, tanto la ley como el decreto establecen en los artículos 17 y 18 los distintos procedimientos de selección. En el artículo 17 vamos a encontrar los procedimientos de licitación pública, de licitación privada y de remate público. Y en el artículo 18 vamos a encontrar al mecanismo de contratación directa. Estos van a ser los distintos procedimientos que la administración va a poder utilizar de acuerdo a determinados criterios, a determinados requisitos que se establecen para seleccionar al co-contratante, es decir, para seleccionar a quién le van a contratar el servicio o a quién le van a comprar esos bienes. Antes de meternos de lleno en lo que son los distintos procedimientos de selección, vamos a aclarar un concepto, que es el de la unidad de contratación, que como ya podrán ver, es una unidad de valor que se utiliza comúnmente para poder determinar cuál va a ser el procedimiento de selección adecuado que corresponda según el monto. Entonces, vamos a definir a la unidad de contratación como una unidad de valor que va a estar expresada en moneda corriente, así lo dice la norma, es decir, en pesos, que va a permitir utilizarlo para determinar cuál va a ser el procedimiento de selección al que se debe recurrir para elegir al co-contratante. Vamos a ver después que hay algunas excepciones, no siempre va a ser así, pero la regla general es que en función del monto de la contratación va a ser el procedimiento de selección que se tiene que utilizar para elegir al co-contratante. En el caso de la licitación pública, para ejemplificar esta cuestión de la unidad de contratación, la norma establece que se van a realizar los procedimientos por licitación pública en aquellos casos en los que el monto de la contratación supere las 300.000 unidades de contratación. Como les decía, es una unidad de valor expresada en pesos. En la actualidad, el monto de la unidad de contratación es de 1.184 pesos. Es decir, que si yo quiero saber a partir de qué monto yo debo iniciar un proceso a través de la licitación pública, basta con multiplicar esas 300.000 unidades de contratación que me establece a mí la norma como piso a partir del cual debo recurrir al procedimiento de licitación pública por el monto de 1.184 pesos, y el monto resultante de esa multiplicación va a ser el monto a partir del cual debo realizar el procedimiento de licitación pública. Si el monto está comprendido entre las 100.000 y las 300.000 unidades de contratación, es decir, que no excede las 300.000 unidades de contratación, yo voy a recurrir a la licitación privada. Y en el caso de que me encuentre por debajo de las 100.000 unidades de contratación, lo vamos a ver más adelante, voy a poder utilizar el mecanismo de contratación directa. Entonces, habiendo ya explicado en qué consiste la unidad de contratación, vamos a adentrarnos en cada uno de los procedimientos. Es muy importante, retomo el concepto de unidad de contratación, tener en cuenta que normalmente una vez al año el monto es actualizado. Entonces es importante tener en cuenta que como el monto es cambiante, siempre trabajar con el valor actualizado, tomar la precaución de siempre tener el valor vigente al momento de iniciar el proceso. Entonces dijimos que como procedimientos de selección, dentro del artículo 17 vamos a tener a la licitación pública, a la licitación privada y al remate público. El primero de ellos del que vamos a hablar es la licitación privada, que se caracteriza por estar dirigido a un universo indeterminado de oferentes, es decir, el acto se va a publicar
y se va a difundir a todo el universo de proveedores y oferentes, dándole la mayor difusión posible, enviando notificaciones a todos los proveedores que se encuentren inscritos en el rubro de la contratación, promoviendo la mayor participación posible. Este procedimiento de licitación pública es el proceso por excelencia, ¿sí?, a la hora de elegir al co-contratante, de seleccionar al co-contratante. Luego tenemos a la licitación privada, es un proceso que se utiliza para contrataciones de un monto inferior al de la licitación pública. Como les mencioné anteriormente, estamos hablando de procesos que están entre las 100.000 unidades de contratación y hasta un máximo de 300.000 unidades de contratación. A diferencia de la licitación pública, acá el llamado no va a estar dirigido a un número indeterminado de oferentes, sino que la convocatoria va a estar dirigida a un determinado grupo que el organismo contratante va a elegir, que va a seleccionar, ¿sí? Y la norma acá establece que, sin perjuicio de que las invitaciones sean dirigidas a un grupo determinado de oferentes, también van a poder participar oferentes que no hayan sido especialmente invitados para esa contratación. Es decir, que cualquier persona, cualquier oferente que tome conocimiento y quiera participar, de todos modos va a poder participar y ofertar. La norma también nos habla del remate público. El remate público, a diferencia de los procesos de licitación pública y licitación privada, que son procesos para la adquisición de bienes o contratación de servicios, el remate es a la inversa. El remate está orientado a la venta de bienes por parte del Estado. Es un mecanismo en el cual interviene un martillero y los bienes son vendidos a la mejor oferta, al mejor postor. Dentro de las licitaciones nos encontramos con que tenemos diferentes tipologías y diferentes modalidades. Las licitaciones pueden ser una sumatoria o una combinación de tipologías y modalidades. Por un lado tenemos las distintas tipologías, que son 3. La primera de ellas es la de etapa única o etapa múltiple. ¿Qué significa esto? En los procesos de etapa única, en las licitaciones de etapa única, la oferta va a contener todos aquellos elementos propios de una oferta, que son los antecedentes técnicos, administrativos, la oferta con todo el detalle y el contenido de las especificaciones, la oferta económica, la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta, es decir, toda aquella documentación que va a ser requerida en el pliego de bases y condiciones particulares, en el pliego técnico, si estuviese separado, van a ser presentados por el oferente de manera conjunta, en una instancia única, y al momento de realizarse la apertura y la evaluación, se va a evaluar de manera integral y en el mismo momento toda esa documentación e información presentada. En cambio, en los procesos, en las licitaciones de etapa múltiple, se divide en dos partes. La oferta va a estar dividida en dos. Una parte de la oferta va a estar constituida por los antecedentes del contratista. Va a estar la descripción técnica de los bienes o servicios que ofrece, va a presentar la garantía de mantenimiento de oferta en base al monto de que se presupuestó la contratación, va a estar todo el detalle administrativo, la documentación administrativa que compone la oferta, y separadamente va a estar la oferta económica. Tanto la oferta, la presentación de la oferta conteniendo todas las cuestiones administrativas y técnicas, como la oferta económica, se van a presentar en un mismo momento.
pero la apertura va a ser de manera diferida. En una primera instancia se va a hacer la apertura de la documentación técnica y administrativa, y aquellas ofertas que superen la instancia de evaluación, solo esas van a pasar a la instancia de apertura de oferta económica para hacer la comparación económica. Aquellas ofertas que no hayan superado la primera etapa, a esas ofertas no se les va a abrir la oferta económica y se les va a devolver al oferente, o simplemente no se abre a nivel informático. Dentro de las tipologías también tenemos las nacionales, regionales o internacionales. Las nacionales son aquellas que tienen alcance dentro del país, dentro de la República Argentina. Las regionales son aquellas que tienen un alcance mayor y que comprende a todos los países comprendidos en América del Sur, con preferencia a aquellos países que integran el Mercosur. Y por último tenemos las internacionales, que están dirigidas a todos los países del mundo. A su vez, como tercer tipología, tenemos a la de proyectos integrales. En los proyectos integrales tienen como característica que la administración, el contratante, lo que va a hacer es plantear una situación, plantear una necesidad, plantear un problema, y va a ser el oferente quien proponga las soluciones y además establezca el precio. Y lo que va a hacer la administración es seleccionar aquella que resulte más conveniente, teniendo en cuenta la cuestión económica y teniendo en cuenta las características del proyecto de solución que propone, ¿sí? Estas son las tres tipologías para las licitaciones, que pueden combinarse, es decir, pues yo puedo tener una licitación de etapa múltiple, internacional, y a su vez de proyectos integrales, o poder hacer de etapa única, regional y de proyectos integrales, es decir, no son excluyentes. Y luego, a su vez, tenemos distintas modalidades. Acá están presentadas todas las modalidades previstas en la normativa. Las vamos a repasar muy brevemente para entender un poquito en qué consisten. En el decreto están bastante bien explicadas y detalladas. Una de ellas es la de orden de compra abierta. La licitación de orden de compra abierta se utiliza cuando la administración no conoce con exactitud la cantidad de bienes o servicios que va a requerir. Hay una estimación máxima que se hace y la contratación se hace por esa cantidad, pero la administración no está obligada a adquirir el 100%, incluso podría no adquirir nada. Lo que se hace es establecer cantidades máximas y precios, y luego la administración, a medida que surgen las necesidades, va colocando órdenes de compra, solicitudes de provisión, para que el proveedor, durante el determinado periodo de tiempo que se estableció en el contrato, debe hacerle las entregas a los precios que fueron adjudicados. La compra diferida tiene la característica de que se establecen determinados plazos de entrega, es decir, no hay una entrega una vez realizada la adjudicación, sino que esta entrega justamente va a estar diferida en el tiempo. La otra modalidad que tenemos es la de compra unificada. La compra unificada opera cuando más de una repartición del Estado, cuando más de una jurisdicción tiene la misma necesidad de contratar un servicio o adquirir un bien. Entonces, esas dos unidades organizativas se ponen de acuerdo y realizan una compra unificada entre las dos, de manera tal que de alguna manera reduce los costos administrativos, de tiempos, realizando todo en una única contratación y también por volumen, pudiendo obtener un mejor precio. Tenemos también la modalidad de precio máximo. En la modalidad de precio máximo, la administración establece cuál es el monto máximo a pagar por un determinado bien o un determinado servicio, y los proveedores lo que van a hacer es ofertar sabiendo que ese es el tope máximo que va a pagar, y van a ofertar hacia la baja. Tenemos también llave en mano. El
procedimiento bajo la modalidad de llave en mano tiene la característica de que al proveedor se le va a adjudicar la totalidad de un proyecto para que lo haga de manera integral, de manera conjunta, de manera completa, y no dividir un proceso en diferentes contratistas, es decir, unificar todo en un único proveedor. Nos quedan dos modalidades, la de convenio marco y la de subasta inversa. La de convenio marco es una modalidad de contratación que se hace por licitación pública, está vinculada con lo que se conoce como compra centralizada, que lleva adelante la autoridad de aplicación del subsistema de contrataciones, es decir, es una modalidad que únicamente tramita el organismo provincial de contrataciones, y lo que se hace es centralizar necesidades comunes de las distintas jurisdicciones, de los distintos ministerios que conforman la administración pública, y de manera centralizada se realiza la compra para todos estos organismos estableciendo cantidades, con la característica de que no existe luego obligación por parte de los diferentes organismos de la administración en adquirir los bienes o servicios que se hayan licitado a través de esta modalidad. Se establece un precio, un valor de referencia, y todas aquellas ofertas que cumplan con ese valor de referencia, es decir, que se encuentren por debajo de ese valor, es decir, que cumplan con el criterio de razonabilidad de precios, van a resultar adjudicatarios y se les va a otorgar un contrato. Luego, cada una de las jurisdicciones interesadas en adquirir simplemente van a colocarle las distintas órdenes de compra por las cantidades que necesiten, van a afectar su propio presupuesto y van a realizar la adquisición bajo esta modalidad. Y por último tenemos la modalidad de subasta inversa, en donde la administración va a adquirir bienes y los proveedores van a pujar, pero a la baja de precio, y se va a terminar adjudicando a aquel oferente que haya presentado la oferta más económica, es decir, más baja, y que cumpla obviamente con los requisitos técnicos y administrativos que se hayan establecido en los pliegos. Acá dice que por defecto rige la modalidad de orden de compra cerrada, es decir, que va a ser de etapa única, y de orden de compra cerrada, es decir, que se adquiere a un único oferente la cantidad de bienes o servicios establecidos, y eventualmente, si se permite la adjudicación parcial, cuando exista un caso en que un oferente no oferte la cantidad total que se requirió en el pliego, sino menos, se le va a adquirir a ese proveedor, si tiene el mejor precio, el total de su oferta, y luego la cantidad restante para llegar a cumplir con la cantidad requerida se le va a ir adquiriendo a las ofertas sucesivas en orden de mérito, que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos, y que además cumplan con el precio que se previó como máximo para adjudicar. A grandes rasgos vimos todo lo relacionado con este tipo de procedimientos, y nos queda, para finalizar, como les había mencionado previamente, la contratación directa, que está regulada en el artículo 18 de la ley y el decreto en dos incisos, en el inciso 1 y en el inciso 2. En el inciso 1 vamos a tener a la contratación directa por monto, es decir, vamos a tener aquellas contrataciones directas que se encuentren por debajo de las 100.000 unidades de contratación. Y a su vez vamos a tener distintas modalidades de contratación, aquellas que se encuentren por menos de 100.000 unidades de contratación y hasta las 50.000 van a ser las consideradas contrataciones directas menores, aquellas que estén por debajo de las 50.000 y por encima de las 10.000 van a ser consideradas procedimiento abreviado, y luego las que no superen las 10.000 unidades de contratación van a tramitar por factura conformada. Es clave entender en todo esto, y no solo en la contratación directa, sino en las licitaciones, que a medida que bajan los montos y voy yendo a un procedimiento menor, de menor envergadura, ese procedimiento es un procedimiento más ágil, más breve, con una disminución
de algunos de los requisitos, justamente porque al disminuir el monto, disminuye de alguna manera la envergadura que tiene ese proceso, y se van flexibilizando y reduciendo los requisitos y los plazos. Además de estas contrataciones del artículo 18, apartado 1, que son las que están catalogadas así por monto, tenemos las del apartado 2. Y las del apartado 2 son contrataciones directas, pero ya no por monto, es decir, que no van a ser contrataciones directas por estar presupuestadas por debajo de las 100.000 unidades de contratación, sino que excepcionalmente y excediendo o pudiendo exceder las 100.000 unidades de contratación, también van a ser tramitadas bajo la modalidad de contratación directa con carácter excepcional por determinadas particularidades que van a tener. Y el artículo 18, en el apartado 2, establece una serie de incisos que van desde el inciso A al inciso S, superan las 20 posibilidades. Acá simplemente, y a título ejemplificativo, les estoy presentando las que se ven con mayor frecuencia, las más habituales. Cada uno de estos tipos de contrataciones directas tienen determinados requisitos que van variando de una a otra. Están bien explicados en el decreto 59. Y como les mencioné, solamente traigo para ejemplificar aquellas que son más relevantes y más habituales. En el inciso A tenemos las contrataciones entre reparticiones oficiales, ya sean nacionales, provinciales, municipales o incluso sociedades en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria. En estos casos no se va a recurrir a los procedimientos de licitación. Se va a recurrir directamente y sin importar el monto a la contratación directa y se la va a encuadrar dentro del apartado 2, inciso A. En el B tenemos la posibilidad de tramitar bajo también el mecanismo de contratación directa a los procesos licitatorios o de remate que han quedado desiertos o sin ofertas válidas o admisibles. Y en este caso tiene la particularidad de que debo utilizar el mismo pliego que se utilizó para la licitación. No puedo variar de las especificaciones del pliego ni las condiciones del pliego. La otra contratación directa que se suele ver con bastante frecuencia es la contratación directa por urgencia o emergencia, y que siempre respondan a circunstancias objetivas, es decir, que esas circunstancias que den lugar a la urgencia o a la emergencia deben de poder acreditarse y no deben estar basadas en supuestos, en especulaciones o en probabilidades. Debe ser cierta y objetiva. También se utiliza la contratación directa para los casos en los que un determinado proveedor posea la exclusividad, ya sea para fabricar o para comercializar un determinado bien o brindar un determinado servicio. En ese caso, y teniendo un único proveedor en condiciones de entregar ese bien o suministrar ese servicio, no tendría ningún tipo de sentido recurrir a un procedimiento de licitación en el que no pueda invitar más que a ese único proveedor que está autorizado o habilitado a proveer ese bien o ese servicio. Otro caso frecuente es el de la contratación de artistas o técnicos o las obras de los artistas y los técnicos, puesto que si yo necesito contratar a una determinada persona por sus cualidades personales, no tendría ningún sentido hacer una convocatoria a un universo indeterminado cuando es una la persona que puede prestarme a mí ese servicio como artista o técnico. También tenemos el caso de la reparación de motores o aparatos, máquinas, porque muchas veces, por las características propias que tiene ese elemento, ese bien, es solo el fabricante o solo quien lo comercializa el que puede repararlo o entregar un repuesto legítimo para ese equipo. Entonces, en ese caso, también se puede recurrir o se debe recurrir al mecanismo de la contratación directa.
Y por último, tenemos el famoso inciso Q, que se reglamentó con el decreto 1314 del año 2022. Hasta ese momento esta contratación directa no contaba con reglamentación y que permite adquirir bienes o contratar servicios a talleres protegidos o a cooperativas con asiento en la provincia de Buenos Aires. Es realmente un avance muy importante que permitió esta reglamentación, que es justamente fomentar el trabajo y la producción en este tipo de talleres protegidos o cooperativas. Existe una cantidad importante adicional de escenarios en los cuales se puede o se debe recurrir a la contratación directa. En todos los casos, la normativa establece cuáles van a ser los escenarios y cuáles van a ser los distintos requisitos. Como les mencioné, varían de uno a otro. A su vez, también pueden encontrar que algunos de estos incisos también estén sin reglamentar, pero básicamente hasta acá vimos aquellos escenarios, aquellas contrataciones que se dan habitualmente, que se ven con frecuencia en la administración, como para poder ilustrar un poco este tipo de mecanismo de selección de co-contratante. Muchas gracias.